podemos estar involucrados en algo, podemos ayudar a alguien en una situación de violencia doméstica. En sí, yo, en mi área legal, yo voy a hablar sobre la violencia doméstica en el área de lo legal y de la parte de procedimiento, que gracias a la política legislativa que hemos tenido es bastante engorrosa hablar de ello. Tengo que hablar de 2 leyes paralelas, conforme así la víctima es mujer o es hombre, entonces allí es todo un tema, ¿no? Pero vamos a intentar de que ese collage de leyes podemos encauzarlo a un entendimiento de lo que el legislador ha visto en cuanto a la regulación de lo que es violencia doméstica en el país. Pero vamos a ver un poco cómo es que el legislador ha manejado el concepto de violencia en el derecho uruguayo. Entonces aquí tenemos la ley 17.514, que es aquella ley de violencia doméstica, ¿ya? Que justamente allí habla de lo que es la violencia doméstica, una acción u omisión, o sea, no solamente una actitud activa, sino omisa, que sea directa o indirecta, que por cualquier medio menoscabe, limitando ilegítimamente el libre ejercicio o goce de los derechos humanos de una persona, causada por otra con la cual tenga o haya tenido una relación de noviazgo, o con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva, basada en la cohabitación y originada por parentesco, matrimonio, unión de hecho. Esta es la verdadera, esta se podría decir que es la definición de lo que es una violencia doméstica, ¿sí? Vemos una cantidad de elementos que se maneja normalmente como violencia doméstica, pero ¿qué pasa? La ley 19.580, que es la ley de violencia de género, respecto de la mujer, o sea, basada en género respecto de la mujer, vemos allí que el alcance de la ley tiene que ver con garantizar el efectivo goce del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia basada en género. O sea, ahí vemos cuál es el enfoque o el alcance de la ley. Y entre las formas de violencia que maneja esta ley, dice allí que son manifestaciones de violencia basada en género no excluyentes de otras que puedan ser explicitadas en esta norma o en otra, ¿no? Pero el concepto que maneja en el literal O sobre violencia doméstica es un poco diferente. Vemos que si bien al principio parecería que fuera todo lo mismo, vemos que tiene que ver que lo que se limita es el ejercicio o goce de derechos humanos de una mujer, no de todas las personas que formen parte, que sean víctimas ocasionadas por una persona, no dice quién, si mujer, hombre, sino que habla de una persona, no distingue género, del que ocasiona la violencia, pero después dice con la cual tenga o haya tenido una relación de parentesco, matrimonio, noviazgo, afectiva, concubinaria. Pero ¿cuál es la diferencia? Que aquí se quita la expresión que está en la 17.514 basada en la cohabitación. O sea que la ley 19.580 le quita la expresión basada en la cohabitación y se basa no tanto en el hecho de el cohabitar o el vivir juntamente con alguien en un lugar, que podría ser en su hogar, sino el hecho de la relación que mantiene con la persona que le agrede, ¿no? Y vemos aquí cuáles vendrían a ser los requisitos para que legalmente hablando estemos en un caso de violencia doméstica. Habla de omisión, de acción u omisión, que sea directa o indirecta, que menoscabe, que lo limite a la persona ilegítimamente, en que en el libre ejercicio o goce de derechos humanos, y aquí la diferencia, la ley 17.514 habla que la víctima puede ser cualquier persona, sin embargo la 17.580 es una mujer, ¿no? Y vamos a tener en cuenta que habla de género, o sea que la propia ley 17.580 maneja como mujer también la mujer trans, o sea, conforme al género que la persona se autoperciba, ¿no? Con la cual tenga o haya tenido una relación de parentesco, matrimonio, noviazgo, afectiva o aún concubinaria, ¿no? Aquí vemos que habla de acción u omisión, o sea que en este caso, conforme a la ley pasible, no solo respecto de una acción, de un actuar deliberado,
causando un menoscabo en las libertades de otra persona o mujer, depende si estamos hablando de una ley u otra, sino también el caso de que con su acción omisa también estuviera permitiendo que otra persona le cause un daño a alguien que forme parte de su ámbito doméstico. O sea, no solamente que él sea el que realiza la acción violenta, sino que permite que otro la realice y omita, se podría decir como que defender a esa persona que está sufriendo la violencia en forma directa. En el primer caso son conductas tendientes a violentar a la otra persona, y en el segundo estamos hablando de tolerancia o permiso de que una persona le cause daño a alguien que forme parte de su ámbito doméstico. O sea que la ley es muy amplia en ese ámbito, tanto una como otra, ¿no? Directa o indirectamente. El accionar directo es cuando una persona por su propia voluntad ejerce la violencia contra quien vive en su ámbito doméstico. Y la omisión directa es la de quien a sabiendas de que alguien está violentando a una persona en su ámbito doméstico, pudiendo y debiendo actuar, no lo hace. Entonces es una omisión directa. Y un accionar indirecto en ese ámbito es una conducta violenta que desarrolla respecto de una persona, ¿no? Y la misma también afecta indirectamente a otra persona que está en ese ámbito doméstico. Por ejemplo, como hablaba yo, dice, por ejemplo, el de que un hombre o una mujer violente domésticamente, sea de forma verbal, sea en forma física, pero también afecta a sus hijos menores, también afecta a una persona anciana, o sea, al entorno doméstico donde se desarrolla la acción, ¿no? Y la expresión que maneja allí es menoscabe. ¿Qué es menoscabar? Bueno, menoscabar es reducir, es acortar o es disminuir un derecho o una cosa. Entonces significa que la acción tiene que menoscabar algo, ¿no? En este caso sería reducir o disminuir el ejercicio de un derecho que la persona tiene de antemano. O sea, la acción tiene que llevar a un menoscabo, se podría decir total, o sea, de una disminución en el ejercicio del derecho. O sea, no estamos hablando, por ejemplo, el caso de una discusión o de un grito, solamente por ese hecho, sino que ese hecho le lleva a que la persona que desarrolla la actividad quiera menoscabar en un derecho al otro, o sea, a la libertad de ambulatoria, o sea, de movimiento, o en la parte económica, en la parte sexual, aún en cuanto a el pensamiento y expresión del pensamiento, ¿no? Vemos que es allí que limite ilegítimamente, ¿no? O sea, el violento, esa acción de menoscabo, el violento ejerce medios ilegítimos para que la otra persona no logre desarrollarse libremente en cuanto a su dignidad y a su accionar como ser humano. Acá tenemos que tener en cuenta que lo importante es que son seres humanos, personas, que los dos tienen derechos y obligaciones ambos, ¿no? Y también que esa acción, el violento la ejerce sin tener derecho a ejercerlo. O sea, por eso se habla de ilegítimo, ¿no? No está, por ejemplo, en una discusión en donde hay un intercambio de opiniones y quizás uno habla más alto que el otro y puede llevar a algún intercambio, o sea, algo que tienen que decidir, uno opina una cosa, otro opina la otra, y bueno, y se arma todo, se podría decir un lío interno, no. Eso no, porque es un simple intercambio de opiniones. Aquí estamos hablando que es algo en el cual se busca que la otra persona no opine, la otra persona no se exprese. Allí sí hay violencia, ¿no? No ocurre la violencia doméstica cuando la otra persona se encuentra menoscabada en el ejercicio libre, pero como consecuencia de un accionar legítimo. O sea, ¿cuál es el punto aquí? O sea, si una persona ejerce su derecho de, por ejemplo, ir a trabajar, de opinar, de administrar los bienes de la casa de forma legítima, y capaz que el otro no está de acuerdo en cómo lo está administrando, quizás dice, bueno, me puedo sentir ofendido, me puedo sentir mal por una cosa o la otra, pero en realidad el accionar del supuesto agresor es un accionar legítimo, o sea, él se está desarrollando como
como persona, porque si no, ¿cuál es el punto aquí? La otra persona que supuestamente se siente ofendida o víctima de un accionar presuntamente violento, estaría queriendo a su vez limitar el accionar de esa persona que realmente lo hace en forma libre, como todo ser humano tiene derecho a ejercer libremente sus derechos. Por eso hay que manejar a veces las situaciones como realmente son, ¿no? Vemos acá que dice el libre ejercicio de los derechos humanos. Acá habla de todos los derechos humanos, no es uno en especial, sino que habla de todos los humanos y habla de libre ejercicio. O sea, ejercitar su derecho a como ser humano que es, ¿no? O sea, ninguna persona puede ser limitada en forma ilegítima en el ejercicio de los derechos humanos. Sabemos que, por ejemplo, el caso de la libertad, siempre hay límites en la libertad. O sea, cuando uno ya pasa de esos límites y se transforma en libertinaje, ya está pasando un límite que puede afectar a la otra persona y eso se puede llevar a algo ilegítimo en cuanto al accionar, porque estás invadiendo la esfera del otro en forma ilegítima, ¿no? Y aquí vemos otro aspecto más, y por eso le hablaba de ese collage de leyes, ¿no? De una persona o de una mujer, o sea, cuando el sujeto pasivo de la violencia, o sea, la víctima, puede ser tanto una persona como una mujer. Vemos que la definición de la ley 17.514 es más amplia en cuanto a quién puede ser la víctima. O sea, la víctima puede no ser solamente una mujer, sino también un varón, ¿no? Y en el caso de la ley 19.580, ¿no? Solamente se habla de violencia respecto de la mujer, ¿no? Esa ley habla de la mujer por su razón de serlo. O sea, que también hay que manejar el punto por el hecho de ser mujer. Ese concepto por el hecho de ser mujer tiene que llevar a que la violencia ejercida por el agresor lo haga por el hecho de ser mujer, no por el hecho de, yo qué sé, de una discusión, de algo que uno tiene que ver una cosa, que uno tiene que ver la otra, que hiciste esto, que hiciste lo otro, o otra vez que puede surgir mismo de la pareja, o bueno, el relacionamiento entre padres e hijos. No, eso, cuando hay una violencia de género que tiene que ver a la mujer, es porque se ataca a la mujer por el hecho de ser mujer, ¿no? Vemos allí el ámbito doméstico, ¿no? La ley 17.514 justamente habla de que es basada en la cohabitación. Es un poco lo que habíamos hablado, de que en realidad es una verdadera definición de violencia doméstica. Lo que maneja la ley 19.580 son expresiones en cuanto a la violencia de género. Y uno de los tipos que maneja la ley 19.580 es la violencia doméstica. Pero la maneja más que nada en el ámbito del relacionamiento, de la relación que mantenga la mujer respecto del violento, respecto del agresor. No tanto en que esté viviendo con la persona, sino que está en relación con esa persona. Por eso es que la ley 19.580 en cuanto a ese tipo de violencia, o sea, la violencia doméstica como un tipo de violencia que ataca al género, que ataca a la mujer por el simple hecho de serlo, no exige tanto el tema de lo de la cohabitación. Vimos con Joyce lo que son los diferentes tipos de violencia explicados muy bien y tal cual lo que manejan tanto la ley 17.514 como la 19.580, pero hay dos aspectos más que maneja la ley 19.580, que si bien lo manejan como tipos de violencia contra la mujer, si se dan en un ámbito doméstico, también se pueden incluir en cuanto a ese hecho y tienen que ver fundamentalmente con la violencia hacia la orientación sexual. Ese el artículo 6 literal D de la 19.580, violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Es aquella que tiene como objetivo reprimir y sancionar
a quienes no cumplen las normas tradicionales de género, sea por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Porque aquí está el tema, cómo está redactado este artículo, el literal de habla de normas tradicionales de género. Bueno, hay que ver qué son normas tradicionales de género. Si se maneja con el tema de los estereotipos, ¿no? Si se maneja con el concepto de estereotipos, obviamente, ya ahí ya puede, en la medida de que tiene que ver con una decisión, con una que adopta a la persona, con una percepción de persona de cada uno de ellos, obviamente que si la otra persona intenta reprimir o sancionar esa conducta, obviamente que es un menoscabo a un derecho, al ejercicio de un derecho humano, que en este caso es la orientación sexual, que obviamente si sea en el ámbito doméstico también formaría parte de la violencia doméstica, ¿no? Y después tenemos la violencia femicida, que también fue hablado por Joyce, que obviamente es cuando, que sería el último de los extremos, que cuando ocurre la muerte, en este caso, fíjense, la letra del literal N del artículo 6 dice que atenta contra el derecho fundamental a la vida y causa la muerte de una mujer por el hecho de serlo, o la de sus hijas, hijos u otras personas a su cargo con el propósito de causarle sufrimiento o daño. Esta es la violencia femicida, o sea que el de, por ejemplo, matar a un hijo o a una hija o a alguien que esté a cargo de la mujer, puede ser el padre de ella o un tío de ella o un sobrino de ella, pero que con la finalidad de que le debe causarle un daño a la mujer al realizar ello. O sea que estamos viendo como un tipo de violencia. Aquí en el ámbito penal se maneja de otra manera y lo vamos a ver quizás un poco sucintamente hablando, porque obviamente que aquí va a estar incluido lo que es el homicidio hacia la persona, pero vamos a ver el tema de lo que es el femicidio en sí, que es una circunstancia agravante del homicidio. Bueno, aquí viene todo un aspecto muy entreverado, ¿no? ¿Cómo y dónde erradicar la denuncia de violencia doméstica? ¿No? Ahí tenemos el artículo 8 de la ley 17.514, el artículo 59 de la ley 19.580 dice que cualquier persona, o sea, ¿quién lo puede realizar? Cualquier persona que tome conocimiento de un hecho de violencia doméstica podrá dar noticia al juez competente en la materia, quien deberá adoptar las medidas que estime pertinentes de acuerdo a lo previsto en esta ley. O sea, cualquier persona puede hacer la denuncia, ¿no? Tanto hacia la mujer como hacia el hombre, hacia un niño, niña, adolescente, o sea, cualquier persona que pueda ver que hay un hecho de violencia doméstica, sea quien sea la persona víctima, puede realizar la denuncia, ¿no? ¿Hacia quién se realiza? Bueno, tenemos los juzgados con competencia en especialización en violencia doméstica, género y violencia doméstica de género y sexual, que se ha de traer, por ejemplo, el confirma de un abogado particular o defensor de oficio, y en las unidades especializadas de violencia doméstica y género del Ministerio del Interior, donde también se le toma la denuncia. Y ahí es donde empieza a movilizarse todo el aparato jurisdiccional a los efectos de hacer visible un caso de violencia doméstica ante la justicia, ¿tá? Vemos una situación especial en ese ámbito en cuanto la víctima es un menor de edad, ¿no? En el caso de los menores de edad tiene que haber una ratificación de la denuncia, ¿no? Y aquí obviamente hay padres que ejercen la patria potestad en ese tiempo, en el momento, ¿no? Y son los padres los que tienen que ratificar esa denuncia, directamente van a realizar la denuncia en lugar de
los hijos, obviamente los padres que no son agresores. Ahora, en el caso de que ambos padres sean agresores, los familiares van a actuar en lugar de los padres, porque obviamente son los padres los agresores, y lamentablemente ha pasado y pasa mucho, que ambos padres son agresores, teniendo en cuenta el concepto de acción u omisión. O sea, el padre quizás sea el que actúa violentamente de forma directa, pero capaz que la madre, como no hace la denuncia, también es agresora porque omite hacer la denuncia y defender a su hijo ante la situación. Lo mismo ocurre en el caso de noviazgo, ¿no? O en el caso de concubinato de la víctima de violencia respecto a novio y concubino. O sea, allí también, si son menores de edad las víctimas, también son los padres. ¿Por qué? Porque todavía, en caso de noviazgo o concubinato, todavía están bajo la patria potestad. La patria potestad se determina a los 18 años o cuando contrae matrimonio, antes de los 18 años, pero no cuando están en concubinato. O sea, el tema del concubinato no termina la patria potestad de los menores de edad. Los terceros. Los terceros pasan a ser personas muy particulares y muy importantes en el ámbito jurisdiccional de lo que es la violencia doméstica, ¿no? Los terceros en este caso serían los familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, profesores, directores, personal de salud, también pasan a ser importantes en este tiempo, que pueden tener conocimiento de la existencia de violencia doméstica. La ley los habilita a realizar la denuncia, la pueden realizar, ¿ah? Pueden dejar de ser terceros si ellos colaboran en la realización de la violencia doméstica o la encubren. O sea, aquí hay un tema muy importante para manejar. Si las personas, si esos terceros, ¿ah? que no están dentro del ámbito doméstico, encubren situaciones de violencia doméstica que inclusive pueden configurar el delito de violencia doméstica, que lo vamos a ver más adelante, cómo se configuran, pueden ser encubridores de un delito de violencia doméstica y ya dejen de ser terceros para ser partes en el hecho de la comisión de ese delito, ¿no? Pero obviamente que la denuncia la puede realizar cualquier persona. Sabemos que en la práctica también, supongamos el hecho de que un niño o un adolescente, un profesor o un director de escuela o de liceo ve que el niño o el adolescente tiene la marca de golpes o tiene una conducta que se nota que ese niño está siendo víctima de un ambiente de violencia, puede realizar todo un protocolo que maneja en el CODICEN, tanto en primaria como en secundaria, agilitar lo que es el protocolo, disparar el protocolo, realizar lo que es la por violencia doméstica. Pero ¿cuál es el punto acá también? Los padres también tienen que ser activos en este ámbito, porque si los padres no ratifican esa denuncia que un tercero realiza, la denuncia queda en eso. O sea, la denuncia no se termina por efectivizar, salvo que justamente ese padre que omite realizarlo, la omisión es contumada, o sea, es reiterada, y ese mismo padre queda involucrado en la situación de violencia doméstica, y allí tenemos toda una problemática muy grande, porque ese niño o adolescente como que queda medio a la deriva, ¿no? Y si no hay un familiar que se quiere hacer cargo de ellos, lamentablemente termina en lo que es la estructura de lo que es el INARGO. Entonces, allí es todo un tema muy complejo, muy complicado el manejarlo, pero como los terceros son importantes en todo esto, ¿no? Bueno, el proceso en materia de violencia, que vimos cómo se hace el tema de la
de la denuncia, conforme al artículo 95 de la ley 19.580, con atisbos de inconstitucionalidad, pero bueno, está allí, dice que en los casos en los que las víctimas sean varones, adultos, niños o adolescentes varones, ¿ah?, se sigue por el procedimiento de la ley 19.514. Sin embargo, en el caso de que la víctima es una mujer, una niña o adolescente mujer, se aplica los artículos 65 y 69 de la ley 19.580, que tienen ciertas diferencias en cuanto a la imposición de las medidas cautelares. Aquí vemos que ya la propia ley 19.580 establece una diferenciación en cuanto a cómo se aplica una ley, pero no teniendo en cuenta lo que la Constitución maneja, los efectos de diferenciar a unos de otros. Aquí maneja la diferenciación conforme al sexo o género, porque ¿cuál es el punto aquí? En la medida que la ley 19.580 habla de género, ¿no?, de género es género, no habla de sexo, habla de género, también está incluido en el ámbito de eventuales agresores, aquellos hombres trans, o sea, aquellas personas que biológicamente hablando nacieron como mujeres, pero que se autoperciben varones y pasan a ser hombres trans. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas, si son víctimas de violencia doméstica, se les aplica la ley 19.514 y no la ley 19.580, y a la inversa, ¿no?, en el caso de la mujer trans. Bueno, aquí vemos qué es lo primero que opera, que es el tema de las medidas cautelares, que es la ley, que es el artículo 10 de la ley 17.514, o el artículo 65 de la ley 19.580. Pero vamos a ver, antes que esto, lo que establece, y aquí vemos un poco cuál es la finalidad de la protección que maneja la ley 17.514, que es el artículo 9, inciso primero, que habla, allí dice, el juez de oficio, o sea, el juez de oficio, o sea, por decisión propia, o a petición de parte o del Ministerio Público, o sea, la Fiscalía, deberá disponer todas las medidas tendientes a la protección de la vida, integridad física o emocional, no solo física, sino también emocional, de la víctima, la libertad y seguridad personal, así como la asistencia económica e integridad patrimonial del núcleo familiar. O sea, que la medida de protección de la ley 17.514 involucra a todo el núcleo familiar, no solamente a la mujer, como la 19.580, si bien también el juez tiene que ver en la parte económica respecto de los menores que estén a cargo, que van a quedar a cargo de la mujer víctima de violencia. Aquí habla de todo el núcleo familiar y vemos cómo el juez, sin que sea necesario que alguien se lo pida, de oficio debe disponer ese tipo de medidas en todo ámbito. Es bastante integral la disposición. Tiene que ver con la vida, con la integridad física, con la integridad emocional, con la libertad de la persona, con la seguridad personal y aún con el tema de la asistencia económica. Bueno, hablamos de las medidas cautelares que se aplican en el caso. O sea, habiendo una denuncia que se radique tanto en el ámbito del juzgado como en el ámbito de la unidad de violencia doméstica. Vemos que la 19.580 habla del ámbito de la fiscalía, pero lo vamos a ver. Ya el juez desde primera mano ya establece medidas cautelares a los efectos de evitar un mal mayor del que ya se ocasionó, ¿no? A los efectos de defender a la víctima del accionar del agresor, que después más adelante vamos a ver cómo sigue ese proceso. Bueno, el primero de ellos es el retiro del agresor de la residencia, ¿no? ¿Y cómo se hace?
mediante la entrega de efectos personales. Y aquí efectos personales son efectos personales, no vienen muebles diferentes a lo netamente personal del agresor a través de un acta que el alguacil del juzgado va a realizar en ese lugar y obviamente con la asistencia de la policía, ¿no? Otro punto más es el reintegro del domicilio, en el caso de que, por ejemplo, como habló también Joyce, en el caso de que la mujer, debido a la situación de violencia, se tenga que ir de su casa y buscar sobrevivir a la situación que se planteó, bueno, vamos a sacar al agresor desde la casa y vamos a colocar a la víctima en el lugar, ¿no? El otro punto es la prohibición o restricción o limitación de la presencia del agresor en el domicilio, residencia, lugar de trabajo o estudio que frecuente la víctima, ¿no? O sea, estamos hablando de una prohibición de acercamiento. Bien, el otro es una prohibición de comunicación, no solamente de acercamiento físico, sino aún de comunicación y de relacionamiento, ¿no? No solamente respecto a la víctima, sino de las demás personas afectadas, que pueden ser los menores o las personas a cargo, ¿no? Y aún de los testigos o denunciantes de derechos. Estamos hablando de una previsión bastante amplia. En el caso de que haya habido armas, o sea que el agresor tenga armas, la incautación de las armas. Aquí hay algo interesante, que es la fijación de la pensión alimenticia provisoria a favor de la víctima, ¿no? Que deba pasarlo obviamente el agresor, que es provisional. Y el otro punto es la obligatoriedad, como yo dice, de que el agresor vaya al programa de rehabilitación. La obligatoriedad de que ocurra, de la rehabilitación de parte del agresor. Y el otro punto es resolver provisoriamente lo relativo a pensión alimenticia y en su caso guarda, tenencia y visitas, ¿no? La diferencia con el 6 tiene que ver a favor de la víctima, o sea, de la persona, o sea, del caso de la mujer, o la ley no lo distingue, en el caso del hombre dice que la mujer es la agresora, difícilmente ocurra, pero bueno, la ley no va a hacer diferencia, diría que prácticamente no se aplica en el sentido de que la mujer le pase el pensión alimenticia para el hombre, no se aplica. Pero aquí estamos hablando, en el numeral 8, estamos hablando de las pensiones alimenticias de los menores, no de la víctima solamente, sino también de los menores, ¿tá? Y en el caso de que el juez, esta es una disposición muy importante, de que el juez decida no adoptar ninguna medida, tiene que fundamentarla expresamente, porque en realidad alguna medida va a tener que adoptar. Luego de que ocurren esas cautelares, se fija una audiencia evaluatoria en los 10 días. Esto conforme a la ley 17.514, donde la víctima es el varón, tanto adulto como niño como adolescente, ¿tá? En esa audiencia pueden estar las dos partes, denunciante y denunciado, de forma separada y cada uno con su abogado. Pero también están en la misma audiencia, o sea, pueden estar allí conforme a la ley 17.514. Va a estar lo de la fiscalía, si no se le va a dar el expediente en vista fiscal. Y aquí el juez es quien decide determinar si es necesario para esclarecer los hechos, que se envíe a un psiquiatra, un psicólogo forense, un asistente social. Es bajo el régimen de la ley 17.514. ¿tá? Y conforme a la gravedad del hecho, lo que es el abandono del hogar, establece ya directamente el plazo en el cual esas medidas cautelares que se hicieron en forma urgente se hagan un poco más de tiempo a los efectos de ver cuánto tiempo la medida cautelar tenga que llevarse a cabo. Tiene que ser dentro de los 10 días de radicada la denuncia. Hay eventualmente la posibilidad de una audiencia de prueba, si después se entiende que sea necesario todo ello, y eventualmente si operó el delito de violencia doméstica, el delito de violencia doméstica, pasó al fiscal letrado, que es quien acciona ante la justicia penal.
La ley 19.580 trae algunos cambios. Primero, la denuncia puede ser tanto ante el juez como ante la fiscalía. Hay una fiscalía especializada en violencia de género, que es la que se encarga de realizar todo el trámite. El juez tiene que adoptar las medidas cautelares y la audiencia, en vez de ser a los 10 días, es a los 72 horas. Y se acuerdan que en la audiencia evaluatoria, en esa audiencia recién se pidió un informe al equipo técnico. Aquí no, aquí el informe tiene que estar antes de esa audiencia de 72 horas, aquí cambia. El otro punto es lo que se conoce el juicio por comisión. Por eso aquí se puede decir que también hay cierta inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque en el caso de que el demandado no comparezca en esa audiencia, igualmente se le adoptan medidas cautelares, ¿no? O sea, igualmente se le condena, se le implica una pena, porque eso no, las medidas cautelares implican cierta, que generalmente la medida cautelar es más conocida, que se vaya a su casa o que directamente no se acerque a la víctima, y inclusive la colocación de las tobilleras. ¿Ah? Y en este caso sí, en ningún caso pueden estar presentes conjuntamente en la misma sala la víctima y el agresor. A diferencia de lo que pasaba en la otra ley, que podían estarlo en la audiencia, en este caso en ningún momento. Y es el caso de la violencia de género. ¿Bien? Aquí otro elemento más es en cuanto al tiempo. En la ley 17.514 queda a discreción del juez estipular durante cuántos días se aplican las medidas cautelares. Aquí en la ley 19.580, en el caso de violencia de género, ¿ah? O sea, la violencia doméstica como que se configura en la violencia de género, es el mínimo, es de 180 días, o sea, que no puede ser menos de 180 días, y es justamente la colocación de las tobilleras, o sea, el de acercarse, de comunicarse, ¿no? Y vemos que en el literal dice que ese caso habla de lugar de estudio o que frecuente ella o sus hijas, o hijos o personas a cargo, no solamente la persona víctima, sino también sus propios hijos y las personas a cargo. O sea, esta persona ni siquiera puede acercarse a ellos. O sea, involucra a todas las personas que queden en el lugar, en el ámbito doméstico de la víctima. O sea que estamos hablando de un caso muy especial de limitación ambulatoria por 180 días, que en el caso de que el denunciado no haya ido a la audiencia, se le impone igualmente. O sea, por eso tiene cierto atisbo de inconstitucionalidad, porque ni siquiera tiene un derecho a la defensa. Y vemos aquí el otro punto es que en el caso de que el agresor incumpla, puede incurrir en el delito de desacato, ¿ya? Que también ocurría en la ley 17.514. Las personas a veces no eran procesadas por el delito de violencia doméstica, sino que eran procesadas por el delito de desacato. ¿Ya? Bien, esta parte ya lo habíamos hablado. Y después tenemos la ley 17.514, aquello que era, ¿se acuerdan que habíamos hablado del tema provisorio? Lo que era provisorio, dado por el juez de familia especializado en violencia doméstica de género y sexual, en el ámbito del juzgado de familia, ¿no? El juzgado de familia allí se pasa de lo provisorio a lo definitivo, e inclusive se puede llegar a un caso de hasta divorcio de lo que es la pareja en sí. A diferencia de lo que es la violencia doméstica, que se hace en el ámbito del juzgado de familia especializado, aquí tenemos el otro ámbito que es el delito de violencia doméstica, que es diferente. ¿Por qué? Porque en el delito de violencia doméstica dice que por medio de violencias o amenazas prolongadas, violencia o amenazas prolongadas, causar una o varias lesiones personales a persona con la cual tenga o haya tenido una relación afectiva o de parentesco con independencia de la existencia de vínculo legal.
¿no? Estamos hablando de que son violencias, amenazas y le tienen que causar lesiones personales, ¿no? Y prolongadas en el tiempo, ¿no? Entonces vemos que para que se configure el delito de violencia doméstica es algo más especial, más específico, y es algo que el accionar de la persona violenta o agresora tiene que ser más grave respecto hacia su víctima. Vemos allí que el inciso segundo habla allí de que si la víctima fuere mujer, la pena va a ser incrementada. Estamos hablando de penas de 6 a 24 meses de prisión y pueden ser incrementadas si la víctima fuere mujer o en el caso de que la víctima fuere un menor de 16 años o una persona que por su edad o circunstancias tuviera su capacidad física o psíquica disminuida, ¿ya? Y que viva también con la persona agresora. O sea, en esos casos la pena se aumenta. En el caso de que sea una mujer, que sea un menor de 16 años, no 18, sino 16 años, o personas con capacidad física o psíquica disminuida y que viva conjuntamente en el mismo lugar con el agresor. Este es el caso del delito de violencia doméstica que es perseguido por la Fiscalía, ¿no? Bien, esto es lo que habíamos hablado. Bueno, en el caso de que ocurra, de que se pueda configurar el delito de violencia doméstica, es la Fiscalía la que realiza toda la acción penal, la que recaba la prueba, la que hace las investigaciones, y luego de que obtiene toda la prueba o la semiplena prueba de que se haya configurado un delito de violencia doméstica, se formaliza a la persona, al agresor en la dureza penal. Conjuntamente con violencia doméstica también pueden haber otros delitos, aparte de violencia doméstica, que por su gravedad estarían llevando el delito de violencia doméstica a que la persona, en vez de ser formalizado por el delito de violencia doméstica, sea formalizado por otros delitos, que puede ser de lesiones personales graves o gravísimas, violencia privada, que es impedir que la persona se mueva desde el lugar, o sea, mantenerla, alguien encerrado, privarle, maniatarlo, es el caso de la violencia privada, el abuso sexual o abuso sexual calificado, que antes se conocía como atentado violento al pudor, o violación, que inclusive la propia ley 19.580 maneja el tema de la violación aún en el ámbito del matrimonio, o sea, se puede configurar la violación en el matrimonio expresamente. El homicidio, si la víctima es un varón, y el femicidio, si la víctima es una mujer, y también lo que son la omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. ¿Te acuerdas que habíamos hablado que la violencia doméstica también se puede dar en casos de omisión? Cuando la omisión es muy grave, o sea que el padre o madre deben actuar en defensa de sus propios hijos y no lo hace, allí pueden ser formalizados y eventualmente condenados por este delito de omisión de los deberes inherentes a la patria potestad. Vamos al caso del femicidio. Yo lo quería traer aquí en este ámbito también por cómo la figura del femicidio lo maneja el artículo 312 del Código Penal. Dice que se aplicará la pena de penitenciaría de 15 a 30 años, estamos hablando de causas agravantes muy especiales, cuando el homicidio fue cometido, y allí vemos el numeral 8, que establece la figura del femicidio, contra una mujer por motivo de odio, desprecio o menosprecio por su condición de tal, o sea, por su condición de tal, o sea, no es por el simple hecho de tal, le levantó, pero por la condición de ser mujer. Hay odio hacia la mujer, hay desprecio hacia la mujer, o hay menosprecio hacia la mujer. Estamos hablando también de menosprecio, que es algo todavía más grave, ¿no? No solamente porque la odie, que a veces cuando una persona comete un
homicidio, o sea, el homicidio lo comete sea cuando es un homicidio doloso, o sea, el crimen matarlo directamente, lo hace por desprecio, lo hace por odio. No, en caso de menosprecio, también, o sea, que es una conducta bastante compleja. En ese caso se aplica esa pena de entre 15 a 30 años de penitenciaría. Y vemos allí que como indicio del femicidio, tenemos de que la víctima se hubiera negado a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja, enamoramiento, afectividad o intimidad. Cuando la víctima mujer se niega a establecer o reanudar con el autor una relación de pareja. Por eso, viendo el concepto de violencia doméstica que maneja la ley 19.580 en cuanto a que lo maneja en el ámbito de la relación más que en el ámbito de la cohabitación, obviamente que el femicidio hace hincapié también en el tema del relacionamiento, del relacionamiento entre la víctima y el agresor de ese homicidio, muy especialmente agravado por femicidio. ¿Ah? Bueno, este es un ámbito que conjuntamente creo que Joyce no había dejado aquí. Yo manejo algunos ámbitos en cuanto a cómo prevenir lo que es la violencia doméstica, que allí, por ejemplo, tiene que ver con la crianza o educación dentro de la familia. Haciendo hincapié a qué, y fundamentalmente a lo que es la dignidad humana, a dignificar los derechos de otra persona. Cuando alguien es enseñado y criado en ese ámbito, difícilmente va a querer causar un daño a otro. ¿Ah? Por eso es tan importante lo que es la crianza en ese ámbito, lo que es la tolerancia, o sea, reconocer que otra persona puede pensar diferente, ¿no? Y que es necesario de que la convivencia actúe de esa manera, porque muchos de los disparadores de la violencia doméstica están en el hecho de que el agresor quiere imponer por sí mismo su posición, sus decisiones, su accionar, ese tema de omnipotencia, ¿no? De que hablaba yo, o sea, si se lo cría con el hecho de lo que es la tolerancia, es interesante, es necesario todo eso. La libertad de pensamiento y de expresión de pensamiento. Todas las personas tienen derecho a pensar y a expresar su pensamiento diferente a otro. Entonces, si se le cría de esa manera a las personas, por lo menos estamos buscando de que no haya futuros agresores. La igualdad de trato entre los seres humanos, ¿no? Que no haya discriminación, la obediencia a las normas, a las autoridades, el respeto a los derechos de otras personas. Todo esto va generando en la persona del niño, del adolescente, en el ámbito familiar, toda una personalidad que lo hace propenso a no ser un agresor en el futuro, de que somos libres, que nadie tiene derecho a limitar nuestra libertad. Y aquí estamos ya enfocados ante una persona que sea una futura víctima. O sea, nadie tiene el derecho de pensar por mí, de querer limitarme, sino que directamente nosotros debemos también por nosotros mismos buscar salir de la situación, no permitirle a otro que nos menosprecie, no permitirle a otro que nos humille, no permitirle a otro que un golpe sí, otro golpe sí, y no ponerle límites al accionar ilegítimo del otro, o sea, formar un carácter fuerte en las personas para defender su propia posición, la necesidad de denunciar hechos que estén violentando derechos y libertades de otros, o sea,
Por ejemplo, el tener empatía por la otra persona, el no ser indiferente ante la situación de otro, que también puede ser en un futuro poder estar dentro de una situación de violencia y asimismo tener que defenderse de esa manera. Bueno, como terceros también, o sea, cómo nosotros podemos ayudar a otros, tanto en los ámbitos de enseñanza como de formación de las personas, cualquier tipo de ONGs, asociaciones civiles, aún las iglesias, cómo debemos nosotros ayudar a prevenir lo que es la violencia, inculcando valores en las personas, no naturalizar en las situaciones de violencia, no ser indiferentes, poder tener actitud, poder visibilizar las conductas violentas, no dejarlas pasar de largo, involucrarnos en las situaciones, ¿no? Involucrarnos en situaciones a los efectos de que la violencia no ocurra o se ocurre, intentar de que no prosiga en ese ámbito. O sea, no pensar por el otro, sino ayudar a que el otro tome la decisión. ¿Ah? ¿Y qué podemos hacer cuando ocurre? ¿No? Entonces allí ayudar a la víctima, ayudarla, acercarnos, si es necesario denunciar hechos, ¿no? Darle medios para que pueda salir de la situación, inclusive hasta la asistencia que sea necesaria, buscar la rehabilitación del agresor, que yo puse así, restaurándole, o sea, aplicar valores, si bien están en la Biblia, y ya lo sabemos, por ejemplo, allí en Gálatas 6.1 habla justamente cuando un hermano pecare, cuando un hermano con su accionar atacar a otro, buscar restaurarle con mansedumbre. O sea, ¿qué significa esa mansedumbre? Significa el dominar uno la situación, intentar de no dejarse llevar tampoco uno por querer tomar partido por uno o por otro, no juzgarle, no condenarle, quizás también el mismo agresor sea víctima de su propia condición de tal, porque él capaz que también fue víctima de violencia cuando en su crianza. Yo, por ejemplo, me acuerdo del viernes pasado cuando Mirta Esther hablaba de tener una interdependencia en la pareja y no una dependencia afectiva ni una independencia, o sea, pero muchos casos de violencia doméstica tienen que ver justamente con una dependencia afectiva. El agresor depende afectivamente de la propia víctima. Entonces, lamentablemente ocurren casos como el femicidio y en algunos casos el femicidio y el suicidio de él mismo, de la misma persona, porque hay una dependencia afectiva demasiado fuerte. Buscar lo que se podría decir rearmar el hogar, o sea, ayudar a rearmar, que es algo muy complejo, porque es intentar que esas personas víctimas puedan volver a tener una vida saludable.